La evolución humana. Un viaje fascinante de millones de años lleno de giros inesperados y descubrimientos asombrosos, pero también un territorio plagado de mitos y conceptos erróneos que han perdurado en el imaginario popular, desde la idea de que venimos directamente del mono hasta la noción de que la evolución siempre avanza hacia la perfección. ¿En serio crees que somos más listos? ¿Alguien ha visto las redes sociales últimamente? Numerosos mitos transmitidos de generación en generación han distorsionado nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Desde el famoso eslabón perdido hasta la dieta paleo, la historia de nuestra especie está llena de malentendidos y simplificaciones. Hoy en Mitos y Mentes vamos a desmontar 7 mitos sobre la evolución humana que probablemente creías ciertos. Prepárate para cuestionar todo lo que pensabas saber sobre nuestros orígenes en este viaje al pasado para descubrir la verdadera historia de nuestra especie. Te garantizo que al final de este vídeo tu visión sobre la evolución humana nunca volverá a ser la misma. Y sí, puede que te sientas un poco menos especial, pero al menos sabrás la verdad. El mito dice que los humanos descendemos directamente de los monos, una interpretación a la que también contribuyó la famosa ilustración La Marcha del Progreso, creada por el artista Rudolf Zallinger en 1965. Esta imagen muestra una secuencia lineal desde un mono encorvado hasta un hombre moderno erguido, es decir, expresa una evolución simplificada y progresiva. A pesar de que Zallinger incluyó una nota aclaratoria que explicaba que se trataba de una simplificación, esta advertencia quedó sepultada en el olvido. Una pregunta, ¿por qué si descendemos del mono sigue habiendo monos? En realidad el origen de esta confusión tiene más que ver con el lenguaje que con cualquier otra circunstancia. Cuando decimos que descendemos del mono estamos simplificando y mucho el término mono, porque agrupamos en esta palabra otras como simio y primate. Pero no son sinónimos. Nosotros, los humanos, pertenecemos al grupo de los primates, o sea, el mismo que el de los monos. Por eso no es esencialmente correcto decir que descendemos de los monos, sino más bien de los primates. Para entenderlo mejor, pensemos en un árbol genealógico. Los primates son como la gran familia a la que pertenecemos, incluye a todos los monos y simios. Los monos son una rama de esa familia. Se distinguen porque tienen cola, ya sea larga, corta o diminuta, para mantener el equilibrio. En este grupo se encuentran animales como los monos araña, aulladores y los babuinos. Los simios son otra rama que incluye a los orangutanes, a los gorilas, chimpancés y a nosotros, los humanos. Así que en realidad no descendemos de los monos actuales, sino que compartimos con ellos un antepasado común de hace unos 5 o 7 millones de años. Ese antepasado no era ni un chimpancé ni un humano, sino una especie diferente de la que evolucionaron unos y otros. Los chimpancés, por cierto, son nuestros parientes más cercanos entre los simios vivos. Queramos o no, seguimos siendo tan primates como cualquier otra de las aproximadamente 180 especies que conforman este grupo. El mito dice que la evolución humana es como una escalera que solo sube, ¿verdad? Primero éramos medio monos, luego aprendimos a usar herramientas, después nos pusimos a caminar erguidos y, por supuesto, aquí estamos nosotros, la cúspide brillante de la inteligencia humana dominando el planeta. Todo esto suena maravilloso, pero es completamente falso. La idea de que la evolución es un proceso lineal donde una especie simplemente se convierte en una versión mejorada de la anterior es una ilusión casi tan absurda como pensar que la gente del siglo XXI es automáticamente más lista solo porque tenemos smartphones. Lo cierto es que la evolución es más como un arbusto desordenado, lleno de ramas que se entrecruzan, se pierden y a veces se cortan bruscamente. Durante una gran parte de la historia evolutiva, varias especies humanas coexistieron al mismo tiempo. Sí, aunque suene sorprendente, no éramos los únicos humanos paseando por la Tierra. Por ejemplo, mientras nosotros, los Homo sapiens, aparecíamos en África, en Europa estaban los neandertales. Y no solo convivimos con ellos, también nos cruzamos. De hecho, si no vives en África, es muy probable que tengas un pequeño porcentaje de ADN neandertal en tu genética. Pero no fueron los únicos. En Asia existían, por ejemplo, los denisovanos y algunos humanos actuales, sobre todo en Oceanía, también heredaron parte de su ADN. No hay que olvidar a los curiosos hobbits de Flores, que vivían en Indonesia y, aunque eran mucho más pequeños que nosotros, también compartieron tiempo en el planeta junto a los sapiens. Así que no. La evolución no es un desfile glorioso donde cada especie entrega el testigo a la siguiente como una carrera de relevos. No tiene una dirección fija ni una meta final de inteligencia superior. Las especies evolucionan para adaptarse a su entorno y lo que cuenta es la capacidad de sobrevivir y reproducirse, bastante más que la de escribir poemas profundos o entender física cuántica. Por supuesto, la evolución no ha terminado, no somos el destino final de nada, solo una parada más en este largo y a veces casual proceso evolutivo. Y
ahora llega el famoso eslabón perdido, ese misterioso fósil que al parecer debería encajar en el rompecabezas evolutivo como la pieza que lo resuelve todo. Imaginemos por un momento que un día un paleontólogo saca de la Tierra un cráneo polvoriento y grita: ¡lo encontré! Este es el mono humano intermedio perfecto que lo explica todo. ¿Suena mágico? Pues sí, y también completamente irreal. El término eslabón perdido surgió con la publicación del origen de las especies de Charles Darwin en 1859, cuando se pensaba que la evolución era una secuencia lineal y que en algún lugar debía haber una especie intermedia, algo así como la mezcla perfecta entre monos y humanos. Sin embargo, dado que la evolución, como hemos dicho, no es lineal, la existencia de ese único eslabón perdido es más un mito romántico propio de películas de aventuras que de la biología. En realidad, si buscas eslabones perdidos, más vale que te acomodes porque hay muchísimos. Dos de los más famosos son Lucy, descubierta en 1974 en Etiopía, un Australopithecus afarensis que vivió hace unos 3,2 millones de años y es crucial porque muestra una mezcla de características similares a las de los simios y los primeros humanos. Y otro es Ardi, un Ardipithecus descubierto en 1992 y que vivió hace unos 4,4 millones de años, proporcionándonos información crucial sobre los primeros pasos de la evolución humana. Sin embargo, ni Lucy ni Ardi son los eslabones mágicos, sino dos piezas importantes en la vasta red de nuestra historia evolutiva. Pero si aún así quieres encontrar un antepasado común, tengo para ti una propuesta infalible. No pienses en primates, sino en Luca, el último ancestro común universal. No es un simio a medio camino entre un chimpancé y un humano. Luca es mucho más antiguo y se refiere al primer conjunto de organismos unicelulares que existieron hace unos 4.200 millones de años. De ellas descendió todo lo que está vivo en la Tierra hoy en día, desde las bacterias hasta nosotros. Cuando imaginamos a los humanos prehistóricos siguiendo una dieta paleo, muchas veces visualizamos a nuestros ancestros comiendo grandes cantidades de carne magra y prácticamente nada más, como si hubieran diseñado su propio menú de gimnasio. Sin embargo, esa versión simplificada de la historia es más un producto del marketing moderno que de la realidad prehistórica. El concepto de la dieta paleo es el sueño dorado de los que han encontrado un filón lucrativo en la venta de libros, suplementos y alimentos que prometen convertirnos en superhumanos al estilo de la Edad de Piedra. Pero como suele ocurrir, la verdad es mucho más compleja y desde luego menos glamurosa. Para empezar, los humanos antiguos no tenían una dieta única ni estandarizada. La noción de que todos los cazadores-recolectores comían básicamente lo mismo no tiene base científica. La dieta variaba radicalmente según el lugar donde vivieran y los recursos disponibles en ese entorno. Los neandertales, por ejemplo, que habitaban en Europa, durante los inviernos duros de las eras glaciares eran en gran parte carnívoros. No es que prefieran un menú carnívoro al estilo filete a la parrilla, sino que no había muchas plantas disponibles cuando la mayor parte del año estaba cubierto todo de nieve. Dependían, por lo tanto, de la carne de grandes mamíferos para sobrevivir. Ahora, si nos vamos hasta el Mediterráneo o África, las cosas cambian. Los primeros Homo sapiens y Homo erectus en esas regiones disfrutaban de dietas mucho más diversas que incluían mariscos, raíces, frutos o vegetales. Y aunque la supervivencia era la prioridad, no debemos imaginar que su dieta era poco nutritiva. De hecho, en algunos contextos se alimentaban de manera sorprendentemente variada y equilibrada. Análisis de restos arqueológicos muestran que incluso cocinaban con hierbas aromáticas como la cúrcuma y el cilantro, y no por sus propiedades nutricionales, sino para dar sabor a sus comidas. Sí, los humanos prehistóricos también querían que sus platos fueran sabrosos. Así que, si bien los humanos antiguos no tenían acceso a los supermercados ni planificaban su ingesta de carbohidratos o proteínas, eso no significa que no supieran alimentarse bien. La clave de su dieta era la diversidad y la adaptación a los recursos locales, algo que les permitió prosperar durante miles de años, sin olvidar que hacían ejercicio de intensidad cada día sin necesidad de rutinas de plancha abdominal. Lo de la dieta paleo que hoy se vende es más bien una paleofantasía hecha a medida para nuestros tiempos. Rápido, imagínate un neandertal. Es probable que tu imagen mental muestre a un hombre prehistórico, bruto, estúpido y peludo. El mito continúa con aquello de que después se encontraron con nosotros, los todopoderosos Homo sapiens, y no pudieron resistir tanta inteligencia. La historia popular ha descrito a estos antiguos parientes como cavernícolas simples que no podían competir con la inteligencia y la sofisticación de los humanos modernos. Pero en realidad los neandertales eran mucho más complejos y avanzados de lo que parece.
No eran simplemente cazadores con palos, fabricaban lanzas de madera con una precisión sorprendente, capaces de alcanzar objetivos a distancias de hasta 20 metros. Se nos presenta la imagen de la brutalidad, pero también demostraron una notable capacidad para el cuidado de los demás. Encontramos evidencias de que enterraban a sus muertos con objetos simbólicos y cuidaban a sus semejantes con discapacidad. Y no menos importante, los neandertales también eran artistas. Realizaban joyas con dientes de animales y marfil y creaban pinturas en las cuevas que datan de unos 20.000 años antes que las de los humanos modernos. Por si fuera poco, investigaciones científicas recientes han descubierto que los neandertales también tenían el gen que permite a los humanos hablar y desarrollar lenguajes complejos. Ellos, entre todos los animales, eran los únicos que tenían exactamente la misma capacidad de autoexpresión que los sapiens. Así que, en lugar de ver a los neandertales como simples hombres mono, debemos reconocerlos como una especie humana avanzada con logros significativos. La idea de que nuestros antepasados prehistóricos no vivían más allá de los 20 o los 25 años es un mito que se ha perpetuado hasta nuestros días. Sin embargo, la realidad es que si lograban superar la infancia, que era un periodo muy peligroso, tenían muchas posibilidades de alcanzar edades avanzadas. En la prehistoria, la mortalidad infantil era muy alta, y ese dato en sí corrompe cualquier análisis estadístico que se base en esperanza de vida. Imaginemos por un momento una aldea prehistórica con 10 personas. De esas 10, 4 mueren antes de los 5 años debido a enfermedades o accidentes naturales. Las otras 6 personas viven hasta los 70 años. Si calculamos la esperanza de vida en esta aldea, nos daría en promedio que vivieron 39 años. Por eso, en vez de utilizar estos datos, los científicos prefieren hablar de longevidad. La longevidad se refiere a la duración potencial de la vida en una especie, y lo cierto es que no ha cambiado mucho desde los tiempos prehistóricos. Nuestra biología sigue limitándonos a un rango de vida de entre 70 y 100 años. Las mejoras en medicina y condiciones de vida actuales han permitido, eso sí, que más personas alcancen edades avanzadas en mejores condiciones, pero no han alterado significativamente el límite natural de la vida humana. Los estudios de restos óseos y análisis de la edad de los fósiles sugieren que algunos individuos prehistóricos vivieron hasta los 60, 70 o incluso 80 años, una longevidad comparable a la de las sociedades históricas más recientes. Por supuesto, ni que decir tiene que la vida en la prehistoria no era fácil, había depredadores, enfermedades y accidentes esperando a la vuelta de la esquina. La dieta era limitada y la medicina prácticamente inexistente. Pero si lograbas evitar todos esos peligros, podías vivir una vida larga y saludable. El mito de que el arte rupestre era sencillo parte de la idea de que los humanos prehistóricos no tenían las capacidades intelectuales o artísticas que poseemos hoy. Esa habitual noción de superioridad moderna hace pensar que esas primeras pinturas eran representaciones toscas, meros garabatos en las paredes de cuevas creados sin mayor sofisticación o intención. Sin embargo, este mito se desmorona cuando analizamos de cerca estas obras de arte que no solo eran estéticamente complejas, sino que revelaban una comprensión profunda del entorno natural y una gran habilidad técnica. Un estudio de 2012 comparó representaciones de animales en movimiento desde el arte rupestre hasta la época moderna y mostró, oh sorpresa, que los artistas prehistóricos capturaban el movimiento con una precisión impresionante. Los animales de 4 patas pintados en las cuevas no eran representaciones estáticas, sino que reflejaban un entendimiento exacto de cómo se desplazaban, corrían o cazaban, superando por supuesto a muchos artistas contemporáneos en este aspecto. Además, las obras no eran meras ilustraciones, sino que tenían un profundo significado simbólico y espiritual, evidenciando un mundo mental complejo. Los pigmentos que utilizaron, la elección de los colores y los trazos muestran un control detallado sobre los materiales, y las ubicaciones de estas obras dentro de cuevas oscuras y de difícil acceso sugieren que estas pinturas eran parte de rituales o ceremonias importantes. Lejos de ser simples o rudimentarias, las obras de arte prehistóricas son testimonio de una humanidad sofisticada que no solo vivía, sino que pensaba, creaba y comprendía el mundo con una profundidad que aún hoy podemos admirar. Y así llegamos al final de nuestro viaje por los mitos de la evolución humana. ¿Sorprendido? ¿Decepcionado al descubrir que no somos el pináculo de la creación? ¿O quizá aliviado al saber que no tenemos que cargar con esa pesada losa de ser la especie elegida? La realidad es que somos solo una rama más en el gran árbol de la vida, ni mejores ni peores que nuestros primos peludos. Simplemente tomamos un camino diferente hace unos cuantos millones de años. Quizá nuestra verdadera singularidad no esté en ser los más evolucionados, sino en ser los únicos capaces de estudiar y cuestionar nuestra propia evolución. Y eso, queridos amigos primates, es algo que ni el más hábil de los chimpancés puede hacer todavía.